Bien, queridos hermanos, visitas, damos gracias al Señor por este día que nos permite una vez más compartir la palabra del Señor y vamos a seguir acá en el libro de Job, este libro que nos muestra la vida de este siervo del Señor. Y no sé si a usted le ha pasado, pero de repente hay personas que tienen bien poco tacto para decir las cosas. Generalmente los hombres somos medio brutos también para decir las cosas. Hay una historia de una señora que iba a viajar, iba a hacer un tour por Europa. Y parte su tour de viaje y a la primera ciudad que llega es a la ciudad de Madrid. Y llamó a su esposo para decirle que había llegado bien y todo eso. Y le dice, mi amor, estoy acá en Madrid, ¿todo bien por allá? Sí, todo bien. Bueno, a todo esto ellos tenían un perrito que era el regalón. Lo querían harto a su perrito. Y este caballero le dice, bien, todo bien por acá, pero el perro se murió. Chuta, y la señora le dice, pero ¿cómo me dicen las cosas así sin tan poco tino? Tienen que ser más cuidadosos. ¿Pero cómo si se murió? Le dijo. Y la señora le dijo, mira, por ejemplo, yo cuando te llamaba, te doy un ejemplo cómo podría haberlo hecho. Si yo te llamaba de Madrid, haberme dicho, el perro se subió al techo. Después cuando yo esté en París, me dice, el perro se cayó del techo. Después cuando estoy en Londres, tú me dices, lo tuve que llevar al veterinario. Y en la última ciudad, cuando te llame, desde Viena, tú me dices, el perrito se murió. Entonces yo me voy preparando. Ah, ya le dijo. Ya le dijo. Ah, y a propósito le dice la señora, ¿cómo está tu mamá? Se subió al techo. Son cosas. A veces las respuestas que queremos no son las respuestas que recibimos no son las que queremos, pero son las que nos tienen que dar. No son las respuestas que nosotros esperamos y asimismo también nosotros. En la iglesia, los chilenos en general, no nos gustan las verdades directas. No nos gustan que nos digan incluso las palabras en forma directa. Somos los reyes del eufemismo, ¿no? No nos gusta que te digan, estás despedido. No, estás desvinculado. Suena más decente, suena más... No, a ti te despiden, a mí me desvinculan. Igual está ahí sin pega. Entonces... No, si alguien fallece, no dicen que muere, dicen que partió, que está descansando. Siempre tratamos de acomodar la respuesta para que no nos llegue tan dolorosa. Pero al final no tiene ningún sentido, porque lo mejor es recibir la verdad. Y la verdad, dice la palabra del Señor, que nos hará libres. Es lo mejor y aceptarla tal cual. Y sabe, nosotros tenemos una idea de cómo Dios nos habla y nos responde. Y no sé si usted tiene la misma idea que tenía yo, pero generalmente, o lo que uno espera, es que Dios te hable en forma apacible, en forma amorosa. Y generalmente Él lo puede hacer. Por ejemplo, lo podemos ver cuando habla con Samuel, en 1 de Samuel, capítulo 3, del día al 11, donde dice, y vino Jehová y se apartó y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Ahí le está hablando suave, en la noche, así nos gusta que nos hable el Señor, o como el profeta Elías, cuando, cierto, en 1 de Reyes 19, del 11 al 14, dice, él le dijo, sal fuera, Dios le está hablando a Elías, y le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías,
cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de las cuevas. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Dónde estaba Dios? En el silbo apacible y delicado. Y así es como nos gusta que Dios nos hable. Pero también hay otras formas en que Dios nos va a hablar. Porque Dios, cuando quiere intervenir, Él no anda en puntillas en medio de nuestro mundo. Él es Dios y Él es poderoso. Dice Nahum 1:3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en las tempestades y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Esa es la presencia de Dios. Ese es el poder de Dios. Ese es Dios. También se puede manifestar así, o como lo hizo con Moisés en Éxodo 19, capítulo 19, versículos del 16 al 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino a la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocinas muy fuertes, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. ¿Se da cuenta cómo es la presencia de Dios? Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Se da cuenta que Dios no siempre nos va a hablar con ese silbido apacible, con esa voz? Porque a veces es necesario tocar nuestras vidas, es necesario transformar nuestras vidas, es necesario impactar nuestras vidas, y Dios se va a manifestar. ¿Sabe? Hay un personaje en la historia del protestantismo que es Martín Lutero, y él cuenta en su propia vida que él, antes de comenzar su ministerio, de trabajar en la obra de Dios como un hijo de Dios, él cuando estudiaba leyes iba en su caballo y queda en medio de una tormenta y caen truenos y relámpagos. Y él dice que él vio en ese mismo instante, sintió que en medio de eso era la presencia de Dios, que le estaba instruyendo dejar los estudios de derecho y comenzar a dedicarse al servicio a Dios. Y él toma la decisión. Él dice que él vio en esa tormenta la presencia de Dios. Hay formas y formas de tocar la vida de las personas. Yo conozco la historia de un hermano que está aquí, que se llama hermano Manuel, y él me contó una historia, y él la tiene registrada, ¿cierto, hermano Manuel? La tiene documentada, que el Señor, cuando era un joven carabinero, al servicio oficial de carabinero, al servicio de su patria, ahí fue atacado y le dispararon a su pecho. Y un lápiz le salvó la vida. Yo tengo total convicción que eso marcó su vida. Y él reconoce hoy día que el Señor le protegió en el momento que era necesario, porque él estaba cuidado por Dios, porque él era un escogido de él. Iba a venir el día en que él aceptara a Cristo como Señor y Salvador. El Señor va a obrar en tu vida y va a hablar en tu vida de las formas más sorprendentes, y te va a hablar de las cosas más sorprendentes. Y es acá donde vamos a ver la respuesta de Dios para Job. Usted ya ha estado conmigo en este viaje con Job todo, ¿cierto? Partimos con su tremenda desgracia y ahora vamos a ver la respuesta de Dios para Job. Y este tema se llama una fuerte respuesta. Una fuerte respuesta. Y vamos a tener 3 puntos. Primero, vamos a ver la respuesta de Dios. Segundo, la respuesta de Job. Y tercero, cómo debemos responder nosotros hoy. ¿Cómo podemos responder nosotros hoy? Como les decía, hemos estado en este viaje y comenzamos con Job perdiendo todo lo que él tenía. Todos sus bienes, todas sus riquezas, su posesión social.
sus hijos, sus amados hijos, también los perdió y luego se le permite a Satanás también atacarlo y tocar su salud. Y vienen estos amigos, Elifaz, ¿cierto? Y sus dos amigos, y vienen a consolarlo, que en el fondo todos sabemos ya que bien poco fue lo que lo consolaron, más bien lo atacaron y lo condenaron. Y luego aparece este cuarto amigo que es Eliú. Y este cuarto amigo, que era el más joven, fue quizá el más sabio y lo guió, por lo menos, y lo guió a que reconociera que había un Dios poderoso y magnífico. Le dice en el versículo 14 y 17 del capítulo 37 de Job, le dice: escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabe tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes? Las maravillas del perfecto es sabiduría, porque están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur. Ahí le muestra lo que es Dios. Y dicen los estudiosos de esto que probablemente Eliú estaba preparando el camino para la respuesta de Dios, para que Dios comenzara a responderle a Job. Y ahora veremos esa respuesta. Hay dos discursos de Dios, dos respuestas de Dios, y hoy día vamos a estar viendo la primera. La primera se encuentra entre el capítulo 38, versículo 1, al 40, versículo 2. Esa es la primera respuesta o el primer discurso de Dios. Y el segundo se encuentra en el capítulo 40, versículo 6, al 41 al 34. Hoy día vamos a estar acá, en la primera respuesta, entre el capítulo 38, del 1 al 40, versículo 2. Y vamos a estar viendo la respuesta de Dios. No se asuste, nos vamos a detener un poco más, y se lo quiero advertir, para que no se asuste. Nos vamos a detener un poco más en la respuesta de Dios. Y los otros puntos van a ser más cortitos, para que no piense que vamos a estar toda la tarde acá. ¿Ya? No quiero ser como Eliú, que predicó 6 capítulos. Bien, lo interesante de la respuesta de Dios para Job, que está en el capítulo 38, versículo 1, lo leímos hoy día, lo acabamos de leer del 1 al 6, que es la introducción. Lo interesante, lo primero que les quiero hacer notar, es lo que Dios no le dice a Job. ¿Qué es lo que no le dice a Job? Dios no le da a Job ninguna respuesta a las preguntas que él había hecho. ¿Por qué? Porque es Dios. Y porque Dios sabe lo que necesita Job. Job no necesitaba respuesta a sus preguntas. Job necesitaba otra cosa. Por eso a veces Dios no nos responde nuestras preguntas, porque Él sabe que nosotros no necesitamos respuesta. Necesitamos algo más importante para nuestra vida. No le da ninguna disculpa por haber estado en silencio en todo este tiempo. Usted no va a encontrar ninguna disculpa de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es soberano. Y porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y tercero, no le da ninguna información en cuanto a lo que hubo en la conversación de Satanás con Él y todo eso. No le da ninguna información de eso. Usted lo puede buscar y no lo va a encontrar. Cuando Dios habla con Job, comienza con una reprimenda. Lo comienza corrigiendo. Job se ha vuelto un poco independiente y arrogante. Recuerde que Job era íntegro, no era perfecto. No hay ni uno que sea perfecto. Cristo es perfecto. Job no es perfecto. Es pecador igual que nosotros. Nosotros no somos mejores que Job tampoco. Pero él se había vuelto un poco arrogante y muy a la autodefensiva. Tanto tiempo defendiéndose del ataque de los demás, de sus amigos, de la gente, del desprecio, que él había terminado siendo autosuficiente y demasiado seguro de sí mismo. No sé si ustedes se dan cuenta, pero él a sus amigos le respondía todo y le daba buena respuesta, pero él ya estaba como gato patas para arriba, defendiéndose de todo, porque hay que ponerse en el lugar de él. Pero él estaba en esa situación. Por tanto, Dios
va a comunicar una serie de cosas, pero lo primero es lograr que el corazón de Job sea recto delante de él conforme a Cristo. ¿Se dan cuenta? El objetivo de Dios siempre es que el corazón del hombre, el corazón de su hijo, sea recto ante él. Eso es lo que quiere hacer con Job. Más que darle respuesta a sus preguntas, más que contarle cosas o responder, es buscar que Job sea recto. Y así también con cada uno de nosotros. El Señor siempre sabe cómo hacer eso. Y en las respuestas de Dios podemos ver 77 preguntas. Le hace Dios a Job. Le hace 77 preguntas. Yo me recordaba cuando a Jesús le preguntaron, ¿con qué autoridad haces tú esto? ¿Y cómo respondió Jesús? Con otra pregunta. A él, yo le respondo, pero si ustedes me responden, ¿con qué autoridad bautizaba Juan el Bautista? Y ahí quedaron en jaque mate. O cuando le preguntaron, ¿es bueno que le demos tributo al César? A ver, démonos. Denle a César lo que es del César. Y dad a Dios lo que es de Dios. Siempre tenía una respuesta sabia, pero él siempre también podía responder con otra pregunta. Y a veces también nosotros lo podemos hacer. Y Dios interroga a Job y lo lleva a este paseo. ¿Por qué digo este paseo? Porque lo va a llevar por distintos lugares para ir mostrándole quién es Dios y quién es Job. ¿Quién es Dios y quién es el hombre? ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Porque esto también es para nosotros. Job 38:2, como leíamos delante, dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Sabe? La Biblia, la versión de la Biblia al día, lo traduce de otra forma y dice, ¿por qué con tu ignorancia niegas mi providencia? Eso es lo que le está diciendo. ¿Por qué con tu ignorancia niegas mi providencia? Hermano, cuando yo leí esto, dije, ¿por qué con mi ignorancia niego la providencia de Dios? Es para mí mismo también. Nosotros muchas veces despreciamos lo que Dios nos da. No valoramos lo que Dios nos ha dado. Y nos quedamos con lo malo y nos quedamos con las situaciones adversas, nos quedamos con lo que nos está pasando y dejamos de ver las bendiciones de Dios, la providencia de Dios, cómo Él provee para nuestras vidas en todas las áreas. Porque estamos cegados con nuestro problema, con nuestra situación. Claramente Dios no anda con un eufemismos y sin la intención de ser cruel con Job, solamente desea pararlo en seco, ponerlo en su lugar y mostrarle la verdad de su situación y quién es Dios y quién es Job. En el fondo, Dios quiere mostrarle que Dios es quien tiene el control, mostrarle que debe entender que la forma de actuar de Dios está más allá de su capacidad de entenderlo. Y eso es lo que nosotros también debemos entender, que las cosas que nos pasan muchas veces no las vamos a poder comprender porque nuestra capacidad de entender las circunstancias nos superan. Pero confía, porque no vas a superar a Dios. Y Él es tu Dios. Cuando comienza este paseo, que yo le llamo paseo, hermano, pero aquí Dios lo lleva en este interrogatorio. Y los que son profesores, veo a mi hermana Lucy ahí, cuando uno le preguntaba a un alumno, comenzaba ahí a ponerse de todos colores cuando no sabía. Cuando sabía, se quedaba más erguido un poquito. Pero cuando no sabe nada, uno no hay a dónde meterse, ¿no? A veces hasta el profesor no hay a dónde meterse. Da vergüenza. Tan mal profesor era yo. Pero miren, versículos 4 y 7 del capítulo 38. Les va a mostrar lo que Él hizo en la tierra. Mira, capítulo 38, versículo 4 al 7. Leámoslo todos juntos. ¿Ya? 1, 2, 3. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular?
cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Se da cuenta lo que le está preguntando? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Usted cree que Job tenía respuesta para eso? ¿Usted cree que alguno de nosotros tiene respuesta para eso? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando yo hacía todo esto. Obviamente Job no estaba en ninguna de esas circunstancias y ningún hombre estaba. Dios pone inmediatamente a Job en su lugar. Lo pone inmediatamente en su lugar. Bueno, antes le había dicho, Job, párate como hombre y ciñe tus lomos y respóndeme lo que te voy a preguntar. Y eso hace mucha falta hoy día. Con esta masculinidad media tergiversada que hay, media transformada, media guachenta. Dios te llama como hombre, párate en tus dos pies delante de mí y respóndeme las preguntas que te voy a hacer. Ciñe tus lomos, sé hombrecito conmigo. Así le dice, ¿no? Pero hoy día no, es que el hombre tiene que ser, tiene que ser así, no. El hombre tiene que ser hombre, dar respuesta a su obligación, ser responsable ante su familia, pero principalmente ante Dios. No sabemos a qué se refiere Dios en el versículo 7, no está claro, porque dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. No se sabe bien si eran las estrellas mismas que estaban alabando, si es solo una figura poética. Otros dicen que son los ángeles que estaban alabándole. Pero independiente de eso, era la creación que adoraba a Dios. Y la pregunta, ¿dónde estabas tú cuando todos me alababan? ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba? ¿Quién eres tú para hablar conmigo? Ahora lo lleva al mar. Vamos al capítulo 38, versículo 8 al 11. Dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Dónde estaba Job cuando hizo todo eso? Todo tiene su control, todo tiene su orden y eso lo hizo Dios. Nada está al azar y Él sostiene todo eso. Y la pregunta es, ¿dónde estabas tú? Versículo 16 al 20 del mismo capítulo dice, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Ya has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Ya has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Porque ¿dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? Mira cómo el Señor lleva a Job a estas preguntas que obviamente no va a tener ni una respuesta. ¿Sabe? Yo estuve investigando sobre la profundidad del mar y creo que el lugar más profundo que se tiene registro está como 11 kilómetros. Y ahí no llega nada de luz, hay unos seres extraños. Una vez se salió un pescadito para arriba, ¿lo vieron en las noticias? Uno que subió de la zona abismal, se llama, algo así, abisal. Y sube este pececillo allá, tiene luz propia, es un lugar donde nadie prácticamente ha llegado. El hombre hoy día con la tecnología ha podido llegar, pero obviamente Job nunca podría haber llegado allá. Y acá se lo está mostrando. Estas preguntas son como si estuviéramos en un examen oral y no tenemos idea frente al profesor. No tenemos nada que decir. Todavía me acuerdo de un compañero en la universidad que estábamos sentados, yo sabía que él no sabía nada. Yo pensaba en mi amigo ahí que estaba haciendo la prueba y duró como 1 minuto haciendo la prueba y se paró y se la entregó al profesor. Y el profesor en la universidad dijo, oh, qué bueno, un alumno ya entregó su prueba, qué excelente alumno. Así lo dijo envuelto.
Y yo lo miraba y y él le entregó, y lo curioso, para mí fue lo chistoso, que él entregó la prueba y salió como arrancando. Cerró la puerta y se fue. Y el profesor quedó diciendo esas palabras y dice, a ver, la pregunta 1, no puso nada, y la 2 tampoco. Este niño no dijo nada. Estaba desesperado el profesor porque el alumno no puso nada. Yo creo que mi compañero prefirió salir de ahí porque estaba perdiendo el tiempo. Job estaba igual que nosotros cuando no tenemos respuesta en nada. Job no tenía ni una respuesta que dar. Estas preguntas Dios tampoco esperaba que se las respondieran. Después lo lleva al cielo y al universo. Lo paseó por la tierra, lo pasea por el mar y ahora lo lleva al cielo y al universo. 38, 31, 34. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes con tu voz? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de agua? Una vez más, no siempre tenemos el privilegio de ver el cielo en plenitud. Yo me acuerdo cuando fui al norte, ahí en el ¿cómo se llama? Mamayuca. En Mamayuca pude ver el cielo y todo. Pusieron unos telescopios, pero para ser honesto yo no vi nada. Ponían el telescopio, yo ponía mi ojo y veía para arriba, pero veía todo borroso, no veía nada. No sé si estaba mal calibrado o mi ojo estaba malo, pero no me funcionó. Pero con ver el cielo en la cordillera, en el norte, uno ve lo maravilloso que es la creación de Dios, cómo está todo sustentado, contenido, todo funciona, todo gira, todo está en el cielo y todo es obra de Dios. Y acá Dios le está mostrando y diciéndole, ¿podrás tú atar? ¿Podrás tú entender? ¿Podrás tú comprender todo esto? Si usted empieza a ver esto, a ver quién es Dios, empieza a mirarse a sí mismo. ¿Qué es lo que hace usted? ¿Qué es lo que somos nosotros? Frente a este Dios de la creación, este Dios grande y poderoso y que sustenta todo. Y ahora lo lleva al reino animal. Mira lo que le habla del reino animal, de la fauna. Job 38, 39, 41. Dice, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién preparará al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O mirarás tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Mira todas las preguntas que le hace respecto a los animales. ¿En qué puedes apoyarme tú en esto, Job? ¿Qué puedes hacer tú en esto, Job? Yo creo que Job cada vez estaba más chiquitito así, pero más encogido. Después le dice en el capítulo 39, versículos 5 y 6, ¿quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. El Job 39, del 9 al 10, dice, ¿querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? Sin duda que no tenía respuesta. Del 13 al 15 del mismo capítulo, ¿diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? Mira todo lo que has hecho tú, Job. Mira quién soy yo y qué es lo que haces tú. 19 y 20, ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Diste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a las langostas? El resoplido de su nariz es formidable. Mira lo que le está diciendo, mira todos estos animales, ¿qué es lo que haces tú con ellos? ¿Cuál es tu aporte con ellos? A lo más uno puede llevar al caballito para que le peinen la crin. Cuando usted tiene un perrito, a lo más lo puede llevar para que le hagan un peinado, le hagan un corte para que se vea bonito. Pero todo eso lo produce Dios. Todo es creación de Él. Nosotros somos bendecidos con lo que Él nos da. Versículo 26 y 27 del mismo capítulo dice,
¿Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? ¿Se da cuenta? Todas esas cosas están pasando hoy día en este momento en la naturaleza y son creación y sustentación de Dios. Y nosotros no tenemos injerencia alguna. Dios está preocupado de todo eso y está llevando a Job a esto. Sin duda que todas estas preguntas no tienen respuesta por parte de Job ni de ningún hombre. Entonces, nos podemos preguntar, y es válido que usted lo haga también, ¿por qué Dios hace este interrogatorio a Job? ¿Qué tiene que ver todo lo que hizo él con la tierra? ¿Qué tiene que ver todo lo que él hizo con el mar? ¿Qué tiene que ver todo lo que hizo con el cielo y el universo? ¿Qué tiene que ver con todo lo que hizo con la fauna? ¿Qué tiene que ver todo eso? ¿Por qué Dios está haciendo esto? Para Job bastaría que Dios emita una palabra y así podía sanar y restaurar toda su vida. Toda la vida de Job, con una palabra de Dios, podía ser restaurada. Sin embargo, Dios no hizo eso. Dios habló con él y lo llevó por todos estos lugares, por toda esta muestra de su poder, de su magnificencia, de su gloria, de todo lo que él es. El Señor lo que buscaba, o lo que está tratando de hacer, es ayudar a Job a ver más allá de su mundo, más allá de su circunstancia, más allá de su dolor, más allá de su enfermedad, más allá de las críticas, de inculpaciones, más allá de todo eso. Lo que Dios quiere es que Job tenga una comprensión completa y nueva de quién es Dios. Eso es lo que está tratando Dios de hacer para que Job esté dispuesto posteriormente a perdonar a esos hombres que lo han estado atacando por sus duras palabras, para que tenga la capacidad de recuperarse y seguir adelante sin amarguras, sin cicatrices, sin el dolor que le va a quedar por todo lo que ha vivido. Dios está tratando con el corazón de Job y termina el discurso diciendo, versículo 2 del capítulo 40, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Y esa es la pregunta que nos hace Dios también a nosotros. ¿Te es sabio contender conmigo? Hay algunos acá que a lo mejor no conocen a Dios, no conocen a Cristo como Señor y Salvador. Y están luchando con eso porque cuando escuchas palabra de Dios, el Espíritu Santo obra en tu corazón. Y tú luchas con eso. La respuesta del Espíritu Santo a veces es rechazada por el hombre, incluso hasta con violencia. Si no, pregúntenle a Esteban. Esteban predicó en forma magnífica, desde el principio hasta Cristo, al pueblo de Israel, a los que estaban ahí, que eran judíos. Seguramente el Espíritu Santo obraba en su corazón, pero ellos se resistieron. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. Porque así es la resistencia del hombre a la obra de Dios. Así es la resistencia de nuestros corazones a los requerimientos de Dios. Cuando el Espíritu Santo obra en el corazón del hombre, pueden haber dos respuestas: rechazo o aceptación. Cristo quiere el día de hoy que los hombres le reconozcan como Señor y Salvador, pidan perdón por sus pecados, se arrepientan de su vida perdida y reconozcan a Cristo como el único Señor y Salvador de su vida. Y esa es la invitación para cada uno de aquellos que no conocen a Cristo. Y para nosotros, con mayor razón, los que son hijos de Dios, no contender con Dios, porque Él es soberano, Él es poderoso, Él sabe todas las respuestas. Dios no espera nuestras respuestas porque no las tenemos. Él tiene las respuestas.
No es sabio contender con Dios. A veces en la vida nos enfrentamos a dificultades e incluso con ataques de nuestros propios seres queridos. Pero es acá donde Dios quiere que nos fijemos en Él, que miremos a Él, que nos detengamos en su persona, en mirarlo a Él. Reconozcamos cuál es su poder, cuál es su magnificencia y así entender lo que Él demanda de nosotros. Porque Él nos da este mandato con autoridad, porque Él es Dios. Porque Él es todopoderoso Dios. Él es el Señor de la creación, es el Dios del universo. Nos dice, levántate como hombre y ciñe tus lomos y escucha lo que te voy a decir, porque lo que Él nos diga es para ser obedecido y es para nuestro propio bien. Pero siempre nos estamos rebelando contra Dios. Sometámonos a Él. ¿Realmente vivimos así, considerando a Dios como un Dios real y verdadero, grande y poderoso? ¿O a la primera desfallecemos? ¿O a la primera lo desechamos? ¿O a la primera nos olvidamos? No. La invitación de Dios es a que le reconozcamos quién es Él y quién somos nosotros. Estoy seguro que ninguno de nosotros tiene respuestas a las preguntas que le hicieron a Job. Pero sí sabemos algo, que Dios merece toda nuestra adoración y nuestra obediencia después de ver esto. Ahora, segundo punto, vamos a ver la respuesta de Job. Aquí no hay ni una duda, Job entiende el mensaje. Job no se va a perder. Job entiende el mensaje. Y no le quedaba otro. Después de no haber respondido nada, él tiene esta respuesta. Versículo 3 y 5, del 3 al 5, del capítulo 40, dice, ¿lo leemos todos juntos? ¿Bien? 1, 2, 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Si usted se toma el tiempo de analizar la respuesta de Job, aquí tenemos 3 respuestas en una. 3 cosas que Job le está diciendo a Dios. La primera, humildad. Segundo, alivio. Y tercera, rendición. Es todo lo que Dios quiere escuchar de Job y también de cada uno de nosotros. Es buscar, lo que busca Dios es el cambio de nuestro corazón. No cambiar nuestra conducta. Hermano, usted no saca nada con cambiar su conducta, sino cambia su corazón. El cambio de conducta es cuando primero cambió el corazón. Un cambio sin frutos es el cambio que usted lo fuerza y eso se llama legalismo, religión, lo que usted quiera. Pero cuando hay una transformación en el corazón, el cambio es real. El cambio es auténtico. El cambio tiene un sustento, tiene algo que viene de acá. Lo primero que dice Job, en el versículo 4, dice, he aquí que yo soy vil. Hay otra traducción de la versión Nueva Biblia Viva, dice que no soy nada. Eso está diciendo. Soy vil. También hay otra versión que dice que es insignificante, que es nada. Y yo me pongo a pensar, cuando uno va hoy día a la psicología del mundo, a lo que te dice la gente del mundo, esos autoayuda, los coaches y todo eso, ¿qué es lo que te dicen? ¿Y qué es lo que decía el Nico? Yo puedo, ¿no? El Nicolás Mazú, ¿qué es lo que decía? Algo así, ¿cierto? Eso de autoayuda. Tú eres importante, tú eres poderoso, tú puedes, basta que te lo propongas, el querer es poder. Todas esas cosas te dice el mundo. Pero ¿qué es lo que espera Dios? Que digamos nosotros, no soy nada. No soy nada, Señor. Yo veo tu gloria y no soy nada. Yo veo las estrellas y no soy nada. Yo veo un bebé presentado en los brazos de sus padres y te digo, Padre, no soy nada.
No somos nada, basta una enfermedad, basta un bichito así chiquitito, un germen, una bacteria que se meta en tu cuerpo y te destruye. Porque no somos nada, no tenemos el control de nada, no somos nada. Y eso es lo que busca Dios. No soy nada, soy vil, soy un insignificante. Job estaba cuestionando a Dios durante gran parte del libro, pero cuando Dios finalmente le responde desde este torbellino, Job se da cuenta de su limitada comprensión de lo que es Dios y obviamente se debe retractar y se retracta al decir soy vil. Y cuando él dice soy vil, está reconociendo que no tiene sabiduría ni la autoridad para siquiera disputar algo con Dios. Así también nosotros, que su lugar como criatura es muy inferior, infinitamente inferior a la del Creador. Y tercero, que Job ha hablado más de lo que entiende. No hay nada peor cuando alguien habla de lo que no sabe. ¿Le ha pasado a usted? Cuando escucha a alguien que empieza a hablar algo que no sabe y no tiene idea, y uno dice, ¿por qué no mejor se calla? Y Job se da cuenta que ha hablado más de lo que entiende. ¿Sabe a quién me recuerda a mí? No sé si a usted. En Lucas 5:8, cuando a Pedro le dicen, Pedro, boga mar adentro, y tira las redes y le dice, Señor, si hemos pescado toda la noche y no pasa nada, si no hay pescado, se fueron los pescados. Dale, vamos. Y ahí, cuando empiezan a sacar peces, se le empieza a hundir la barca, llaman a otro y empiezan a subir y a llenar los barcos o los botes. Dice Lucas 5:8, viendo esto Simón, Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Eso es lo que quiere Dios con Job y eso es lo que quiere con cada uno de nosotros. Que nos arrodillemos, que reconozcamos que Él es Dios y que nosotros somos creación. Que Él es Dios, que nosotros somos meras criaturas. Que Él por gracia y misericordia nos dio perdón a nuestros pecados y somos sus hijos, pero por puro amor de Él, por pura gracia de Él, que caigamos rendidos a sus pies y digamos, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Eso es lo que debe haber en nuestros corazones. Segunda respuesta, o segundo punto en la respuesta de Job, versículo 4. Pregunta Job y dice, ¿qué te responderé? ¿O no? ¿Lo ve ahí o no? ¿Qué te responderé? Soy vil y ahora, ¿qué te responderé? Pero ¿sabe? Esto es una expresión también de alivio. ¿Por qué de alivio? Porque Dios, y Job lo sabe, y usted lo sabe, y yo lo sé, y todos lo sabemos, Dios no esperaba ninguna respuesta de Job. Dios lo que estaba haciendo le estaba mostrando a Job quién era él y quién eres tú, Job. ¿Sabe? Porque Dios conoce todas las respuestas. No era necesario que Job se las diera. Él las sabe todas. Lo que Dios quería era que Job reconociera, yo no sé ninguna de las respuestas. Y si no sé nada de esas cosas tan objetivas como son, ¿cómo puedo entender del todo los profundos misterios que rodean el mundo? Eso es lo que está diciendo Job. Si yo no entiendo nada, no conozco nada, no puedo responder nada de esto, ¿cómo yo puedo opinar al menos en algo? Y nosotros tenemos la cara muchas veces de contender con Dios, de exigirle a Dios. El hombre en su orgullo es capaz de demandar a Dios. Le dijeron a Cristo, muéstranos la prueba, muéstranos pruebas. Y había hecho tantos milagros Jesucristo. ¿Por qué? Porque en su orgullo no querían reconocer a Cristo. En su orgullo no querían dejar sus posiciones. En su orgullo no querían dejar lo que ellos eran. ¿Por qué? Porque desprecian a Dios y se ponen a ellos en el primer lugar. Al reconocer eso, Job le da un tranquilo alivio. Tomó el lugar de su angustiosa insistencia. O sea que cuando estemos deshechos y somos llevados al punto en que ya no podemos dar más, esto tiene un propósito, hermano. Tiene un propósito y es que reconozcamos que el Señor es Dios.
que reconozcamos que Él es Dios y que sus planes, razones son más profundos, más altos y más amplios que lo que nosotros somos capaces de entender y comprender. Por tanto, podemos descansar y aliviar nuestra carga y descansar en Dios. Porque tú no vas a lograr entender el plan de Dios, pero puedes descansar de que Él tiene el control, de que Él es el que va manejando la micro, no tú. Va un experto manejando la micro, no tú. Dice Mateo 11, 28, 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Dónde quieres poner tu confianza? ¿Dónde quieres descansar? En Él hay alivio. En Cristo está el alivio. Lleva tus cargas a Él. Eso es lo que está diciendo Job. Y tercero, versículo 4, mi mano pongo sobre mi boca. Y esto, yo creo que usted también lo entiende. Esta es una declaración de rendición. Tapo mi boca. Termina diciendo, no me atrevo a decir nada más. Ya he dicho suficiente. Realmente todo lo que dije estaba de más. Es demasiado, es demasiado. Esa es la respuesta de Job y esa también debe ser nuestra respuesta ante Dios. Le invito a que medite en el Dios grande y poderoso que gobierna el universo y que consideremos que en Él podemos encontrar el alivio en la adversidad. No te preocupes de dar las respuestas ni buscarlas. Él las tiene. Preocúpate de refugiarte en Él y esperar en Él y confiar en Él. Porque no hay nada más grande, más alto y más profundo, más ancho que el amor de Dios, que su poder, que su gloria. Como lo dice Romanos 8, 35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ese es nuestro Señor. Y a eso lo quiere llevar Dios a Job. Y también a cada uno de nosotros. No hay problema tan grande que pueda ser más grande que nuestro Dios. Él es más grande. Él es más poderoso. Tercer punto. ¿Cómo debemos responder nosotros el día de hoy? Y como hemos visto, la respuesta de Job nos debe mover y hacer pensar lo que hoy nosotros debemos responder. Y primer punto, los caminos de Dios, si los caminos de Dios son más altos que los míos, sin duda, más altos que los tuyos, me inclino delante de Él en sumisión, sea lo que sea que el Señor permita. Siempre someternos a Dios. El resultado de esta actitud es una verdadera humildad. La sumisión a la voluntad del Padre es la característica genuina de la humildad. Someternos a la voluntad del Padre. El mundo nos mueve a vivir en el orgullo, a imponer nuestra voluntad. Nuestro propio corazón nos engaña y nos inclina a hacer nuestros deseos y buscar nuestra satisfacción. Pero la voluntad de Dios es que nos humillemos a Él, vivamos conforme a su voluntad y descansemos en Él. Esa es una de las formas en que debemos responder en el día de hoy
al llamado y a la voluntad de Dios. Segundo, si Dios tiene todo el control, le seguiré en obediencia a donde Él quiera guiar mis pasos. Porque si no lo hago, es que no le estoy creyendo y no estoy confiando en Él. Él quiere guiar tus pasos y nosotros nos empezamos a culebrear, empezamos a cambiar el camino, queremos hacer nuestra propia voluntad. Y ese es un alivio y un descanso. ¿Qué alivio tan grande produce esto? Que finalmente podemos descansar, ya que ahora no estoy al frente de las cosas. La otra vez leía en un libro que había un encuentro de pastores. ¿Y saben lo que organizaron? Le pusieron a los pastores un letrero gigante. Tranquilo, hoy tú no estás a cargo. Tú vienes solamente a recibir. Yo lo doy como un ejemplo como pastor, pero ustedes, cada uno tiene su propia obligación, su propia responsabilidad, como mamá, como hijo, como hermano, como trabajador, como abuelita. Cada uno en sus funciones en este mundo tiene sus propias responsabilidades, pero te digo, tú no estás a cargo, Él está a cargo, Él tiene eso. Él lleva eso, descansa en Él. Ese es tu alivio, ese es tu descanso. Tú haz lo mejor que puedas, pero Él está a cargo. No digo que no hagas nada, no, pero descansa en Él. Porque yo he conocido gente que hace todo y se estresa y sufren y se van a la casa y se acuestan a dormir y siguen sufriendo en el sueño. Descansa en Él. Tú haz lo que está a tu alcance. Él va a hacer lo que no está a tu alcance. Porque ¿quién está a cargo? Él está a cargo, no tú. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe lo que está haciendo. Nosotros simplemente debemos seguirle. No importa dónde Él dirija nuestros pasos. Y ese es el descanso más grande y el mayor alivio que produce al corazón del Hijo de Dios. Tercero, si Dios tiene las respuestas que yo no tengo, ¿sí? Porque Él tiene todas las respuestas que yo no tengo, entonces las escucharé en silencio. Diga lo que diga Dios. Diga lo que diga Dios. Hay personas, hay hijos de Dios que cuando escuchan la respuesta de Dios no la quieren aceptar. No la quieren aceptar. Yo creo que usted más de alguna vez lo ha visto. Y algo muy simple. De repente uno habla con un joven cristiano que sirve. Y la Biblia dice, no unáis en yugo desigual. Y uno le dice, la palabra del Dios dice, no unáis en yugo desigual. Esa es la respuesta a tu pregunta. Si me puedo casar con un inconverso. Pero ¿qué dicen? No, es que eso ya no es tan así. No, es que eso está cambiando ahora. No, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Adán, el Dios de Eva, el Dios de la creación, el Dios del universo es el mismo ayer, hoy y mañana y por la eternidad. Y su palabra de Dios también. Cuando Dios habla, debemos esperar en Él. Debemos esperar que Dios actúe. Nosotros no somos humildes y sumisos. No somos calmados por naturaleza. Preferimos más bien estar al frente y en el control y dando órdenes, ojalá. Nos gusta eso. Pero acá es donde tenemos que esperar y debemos someternos a Dios. ¿Y sabe lo que más se requiere? Paciencia. Paciencia. Esperar que Dios responda y escuchar su palabra. ¿Realmente comprendemos que Dios es grande y que Él tiene el control de todo? ¿Y podemos descansar en Él? ¿Podemos hacerlo? ¿Puede hacerlo? Es un desafío, hermano. Es un desafío. Romanos 11, 33 al 36 dice, mira, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios
e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dijo a él primero para que le fuesen recompensadas? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Quién puede entender la mente de Dios? Es como que el autor de Romanos está tomando a Job, la respuesta a Job, y le está diciendo, ¿cómo tú puedes entenderme a mí? Y acá lo está plasmando también en el texto para nosotros. ¡Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Ese es el llamado, a estar conscientes del Dios que tenemos, el Dios poderoso. Hoy hemos podido ver la respuesta de Dios fuerte y clara, desde un torbellino. Así lo dice el versículo 1 del capítulo 38. Y le dice, ciñe tus lomos y párate como hombre. ¿Quién eres tú, Job? ¿Quién eres tú, hombre? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y quién soy yo? Dice el Señor. ¿Quién soy yo? Una respuesta de un hombre también pudimos ver, de un hombre quebrantado ante esa magnificencia. Un hombre sometido y humilde. Un hombre que reconoce quién es Él y quién es Job. Un hombre que reconoce su condición y la condición de ese Dios grande y poderoso. Y también hemos aprendido cómo respondemos en este tiempo también. Porque la misma respuesta tenemos que dar que la respuesta de Job. Somos viles, nos callamos y nos sometemos a su voluntad. Dios quiere tratar con nosotros de la manera en que Él decida comunicarse. No es al gusto del consumidor, es bajo la voluntad de Dios y como Él quiera transmitir su mensaje. Debemos aceptar su palabra y su mensaje y su consejo, aunque nos parezca duro y fuerte muchas veces, pero es para que nosotros cambiemos nuestro corazón, que es lo más importante, cambiar nuestro corazón, para que nuestras vidas y nuestro carácter sean cada día más conforme a la persona de nuestro Señor Jesucristo y para que conozcamos cada día mejor al Dios verdadero. Eso es. Ese es el mensaje de Dios para Job. Ese es el mensaje de Dios para los hombres. Ese es el mensaje de Dios para nosotros. Ese es el mensaje de Dios para cada uno de ustedes y de mí. ¿Sabe? Hay una historia de un hombre que iba manejando y iba manejando su autito y va escuchando una predicación. Y en la predicación se le exhortaba a obedecer a Dios y amar a su esposa, tratarla bien. Y dice que él iba a salir de vacaciones con su señora y llegó a la casa, iban de viaje y dice, ya, ahora sí, voy a cambiar porque el Señor lo demanda de mí y voy a empezar a tratar, porque de repente los hombres somos medio pesados, medio fríos, medio hombres para sus cosas. Y le dice, uy, qué lindo tu chaleco nuevo, qué lindo, te queda muy bien. Ah, sí, qué bueno. Ya, y partieron de viaje y la señora le decía, oye, ¿podríamos parar aquí a ver esos mimbres? Por supuesto, siempre quise parar a ver mimbres, ¿cierto? Como somos los varones. Hoy podríamos parar aquí, parar allá. Él iba a una seda. Llegan allá, se sienta, llegan al lugar, prende la tele, dice, vengo cansado y todo. Se pone a ver tele, a ver si pilla un partido de fútbol. Y la señora le dice, ¿podríamos ir a dar una vuelta a la playa? Y el caballero dice, Señor, sí, mi amor, vamos a la playa. Y parte con ella. Y así tuvieron las 2 semanas. Y la señora, ¿sabe qué? Estaba realmente preocupada. Le dijo al final,
mi amor, dime la verdad, ¿qué está pasando? Y él le dice, pero ¿por qué? No pasa nada. No, es que ¿qué está pasando? ¿Acaso tú tienes los resultados de los exámenes médicos que me hice? ¿Por qué? Ya, dime, ¿salieron malos? ¿Tengo algo grave? ¿Me voy a morir? Y le dice, no, mi amor, lo único que pasa es que yo escuché un mensaje en la radio donde Dios demanda que tengo que tratarte con amor. Y yo quiero hacerlo de corazón contigo. Y terminó la historia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que cambiemos nuestro corazón. Que tratemos al otro como Dios nos trata a nosotros. Que tratemos al prójimo como Cristo te amó a ti. Que reflejemos a Cristo porque Él es nuestro Señor y Salvador. Que prediquemos a Cristo porque Él es el importante y es el centro del Evangelio y el centro de nuestras vidas. Ese es el mensaje de hoy. De Dios para Job, de Dios para cada uno de nosotros, de Dios para los avellanos. Amén. Oramos, Padre Celestial. Te damos gracias por tu palabra, por tus bendiciones. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. Señor, ayúdanos a reflejar a Cristo cada día. Ayúdanos, Señor, así como Job se humilló ante ti, también nosotros vivir en humildad ante ti, pidiéndote tu guía, sometiéndonos a tu voluntad y buscándote cada día. Ayúdanos, Señor, a predicar el Evangelio de Cristo. Ayúdanos a reflejar a Cristo, ser menos de nosotros y más de ti. Gracias, Padre, por esta palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.